nuestras vidas, todas las cosas buenas que recibimos, Señor, absolutamente por gracia. Nada de ello nosotros merecemos. Todo lo que tenemos, Señor, es por gracia. Todo lo que tenemos, Señor, es inmerecido. Y tú en tu bondad, en tu abundancia, en tu gracia, en Cristo Jesús, Señor, nos das todas las cosas. Gracias por esta tarde. Permítenos, Señor, delante de tu presencia, poder deleitarnos en esa gracia, poder conocer más de ella, poder asombrarnos más y poder vivir más en ella para tu gloria, para servirte, para adorarte, Señor, para ser instrumentos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Quiero leer un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo número 2. Verso número 4. Capítulo 2, verso 4 del libro de Efesios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a considerar esta tarde nuestro tercer tema relacionado con los 5 lemas de la Reforma. Ya consideramos solo la Escritura, consideramos solo la fe, y vimos cómo estos lemas, hermano, fueron no solamente lemas, no solamente algo que describía la labor de los reformadores, sino que fueron los principios que los movieron a ellos, que los impulsaron a realizar esa inmensa tarea de reformar la iglesia. En realidad, aquello no fue una reforma propiamente dicha, porque al principio Martín Lutero tenía la idea de reformar la iglesia católica, de corregir todas las cosas desviadas de la iglesia católica, pero eventualmente se dio cuenta que era imposible. Ese sistema no iba a cambiar, era un sistema completamente corrupto, podrido, era un sistema completamente cautivo de los intereses, del poder y de la institucionalidad. Es decir, no había manera de cambiar esa iglesia. De manera que él se separó de la iglesia, o lo separaron de la iglesia, lo excomulgaron de la iglesia, y él aceptó con gusto la excomunión, porque sabía que ya no podía permanecer en ese sistema. Entonces, él comenzó a predicar, comenzó a usar estos principios, comenzó a establecer estos principios que dieron lugar a la Reforma. Solo la Escritura, comenzó a usar solo la Escritura, a predicar solo la Escritura, a fundamentar toda su fe, su práctica solo en la Escritura. Comenzó a rechazar también el sistema de obras, de esfuerzos, de penitencias, de misas, de confesiones y de sacramentos, para declarar que todo eso era inútil y que solo por la fe éramos salvos. Así que estableció solo la Escritura, solo por fe. Pero también los reformadores establecieron este otro principio: solo por gracia,
solo por gracia. Por supuesto, hermanos, ellos no lo decían de la misma manera que nosotros lo decimos. Nosotros tenemos este sistema, esta organización, ¿no? De 5 lemas bien definidos. Ellos no los tenían definidos de la manera sistemática que nosotros lo tenemos. Sin embargo, los practicaban, vivían en eso. Vivían solo por la Escritura, vivían solo por la fe y vivían solo por la gracia. Claro, hermanos, todo giraba principalmente alrededor del concepto de la salvación. Y así como ellos decían que solo se podía, que la salvación era revelada solo por la Escritura y que se obtenía solo por la fe en Cristo, también ellos proclamaban que solo podíamos ser salvos por gracia. Roma, mientras tanto, decía que somos salvos por gracia y por méritos humanos, y que esos méritos se alcanzan a través de los sacramentos administrados por la iglesia. O sea, Roma no negaba la gracia. Ellos también afirmaban que la salvación es por gracia. Pero ellos no decían solo por gracia. Ellos decían gracia y los sacramentos. Y los sacramentos tenían que ser administrados por la iglesia. La iglesia en aquella época, en el siglo XVI, cuando sucedió la Reforma, era el centro de la vida de todos los europeos occidentales. Todas aquellas naciones occidentales en Europa hacían girar su vida absolutamente alrededor de la iglesia romana. Hasta el día de hoy, hermanos, en el Vaticano y en muchas otras naciones europeas y luego posteriormente aquí en Latinoamérica, las catedrales eran centrales. Hasta el día de hoy, ¿no? Las catedrales son el centro. La Plaza Mayor siempre se distingue porque ahí está la catedral. Y eso lo que indicaba es que todo giraba alrededor de la iglesia. La sociedad giraba alrededor de la iglesia. La política giraba alrededor de la iglesia. La vida de todos giraba alrededor de la iglesia. La filosofía, la educación, absolutamente todo giraba alrededor de la iglesia. Pero la iglesia se había convertido de mensajera de la salvación, porque Dios le dio a la iglesia la tarea de ser mensajera de la salvación. Había llegado a ser, en lugar de mensajera de la salvación, se había convertido en comerciante de la salvación. Ya no proclamaban la salvación, sino comerciaban con la salvación. La salvación ya no era un regalo de Dios, sino que la salvación era un regalo de la iglesia. Pero no era tan regalo porque había que pagar. Había que pagar con dinero, había que pagar con esfuerzos, había que pagar con penitencias, había que pagar con confesiones, había que pagar con sujeción a la iglesia. Así que en realidad la gente se había convertido en esclava del sistema de sacramentos, del sistema sacramental de la Iglesia Católica. Mucha gente hoy todavía vive esclava de los sacramentos. Pasan enfrente de una iglesia y tienen que hacerse la señal, ¿no? Mencionan el nombre de Dios y tienen que hacerse la señal, tienen que llevar ofrendas, tienen que cargar sus ídolos, tienen que pagar por sus muertos, tienen que pagar por todo aquello que ellos consideran que contribuye a su salvación. De manera que la iglesia se estaba convirtiendo en un sistema de comercio religioso para la salvación. La gente, en lugar de mirar a Cristo para su salvación, en lugar de considerar su salvación como un regalo de la gracia de Dios, la consideraban un producto que había que comprar a través de los sacramentos administrados por la iglesia. Se pensaba que debido a Cristo y a María y a los santos y a los ángeles, no solo Cristo, sino Cristo, María, los ángeles, se pensaba que a través de la fe y las obras, se pensaba que a través de la gracia y los sacramentos era que se conseguía la salvación. Y por supuesto, hermano, había una
había una idea que todavía existe, por supuesto, entre los católicos, de las buenas obras en exceso. Esto quería decir que había gente que había vivido de una manera tan santa que habían alcanzado lo que ellos llamaban las obras supererogatorias. Es un término que ellos usaban, las obras supererogatorias. ¿Qué querían decir con eso de las obras supererogatorias? Quiere decir que una persona había vivido una vida tan recta, tan santa, que había excedido lo que Dios pedía. María, por ejemplo, vivió una vida tan santa que había excedido la medida de lo que Dios pedía. Y todos los santos, ustedes oyen hablar de los santos de la Iglesia Católica, pues lograron esas obras supererogatorias, de manera que, según la Iglesia, había un exceso de mérito por causa de los santos. Y por eso la gente podía invocar a esos santos, porque ellos tenían suficientes méritos para darle a la gente. Pero era la iglesia la que administraba las obras supererogatorias y la administraba a través de los sacramentos. La Iglesia Católica era la única administradora. Los sacerdotes eran los dispensadores y los fieles tenían que acudir a los sacerdotes para confesar sus pecados, para hacer penitencias, para recibir los sacramentos, para la misa. En 1520, Martín Lutero escribió un libro titulado La cautividad babilónica de la Iglesia. En este libro él atacaba el sistema sacramental de la Iglesia. Lutero decía que este sistema sacramental representaba un cautiverio similar al que había sufrido Israel en Babilonia. Por eso le llamó al libro El cautiverio babilónico de la iglesia. Solo que ahora los creyentes no estaban cautivos en la Babilonia literal, sino estaban cautivos de la Babilonia romana, cautivos del sistema sacramental. Desde la cuna hasta la tumba. Porque cuando nacían los bebés, los bautizaban. Y cuando morían, les hacían la extrema unción. En el camino, les hacían la confirmación, el matrimonio. Y todos los demás sacramentos, la misa, las confesiones, cautivos. Era un cautiverio. Y la gracia se disipaba en medio de todo eso. A los niños los bautizaban, a los jovencitos los confirmaban, a los adultos los casaban y a los muertos les ofrecían, o a los moribundos les ofrecían la extrema unción. Desde la cuna hasta la tumba, cautivos del sistema romano. Y cada uno de estos sacramentos, junto con el sacramento de la ordenación, se consideraban portadores de la gracia cuando eran administrados por un sacerdote. La gracia conferida a través de los sacramentos se complementaba con otros dos sacramentos, el de la confesión regular de los pecados a un sacerdote y la recepción de la Eucaristía a través de la misa sacerdotal, de manera que la gente tenía que estar confesando sus pecados y asistiendo a la misa. Pero asistir a la misa para un católico, hermano, no es como venir a un servicio cristiano en donde venimos a adorar a Dios, a tener comunión y a ser alimentados con la palabra, sino que más bien significa para los católicos otra vez repetir el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Ahora, aquí, hermanos, hay dos conceptos. Quiero que me pongan atención, no se vayan a dormir. Este no es el momento de dormirse. Dos conceptos. El concepto del monergismo, y voy a explicar qué quiere decir eso, y el concepto del sinergismo. Monergismo significa simplemente la energía de uno. La palabra mono quiere decir, por ejemplo, monosílabo quiere decir una sílaba, ¿no?
Y monergismo quiere decir la energía de uno solo. Sinergismo significa la energía de dos o más, la energía de varios. El concepto católico de la salvación era y ha sido y sigue siendo sinergista, es decir, ellos consideran que la salvación es la combinación de la gracia de Dios con los méritos que se alcanzan a través de los sacramentos y de las buenas obras. Es una combinación de lo que Dios hace y lo que la iglesia le otorga al creyente y lo que el creyente hace. No es Dios, no es monergista. El concepto bíblico y que los reformadores descubrieron y proclamaron es que la salvación es monergista. Es decir, es la acción de uno solo, no es la iglesia, ni es el creyente, es Dios. Es obra de Dios. La salvación le pertenece al Señor, es por gracia, es un regalo. Es un regalo de Dios, no es un regalo de la iglesia, de los sacerdotes, de los pastores, ni tampoco es un esfuerzo que nosotros hacemos, que los creyentes hacen, porque eso sería sinergismo. La salvación nuestra es monergista y los reformadores proclamaron esto. Con eso ellos estaban exaltando la gracia de Dios. Para la iglesia católica, la gracia de Dios se combinaba con los méritos que acumulamos mediante la penitencia, las buenas obras, los méritos de los santos que habían excedido las obras. Pero los reformadores combatieron esto con el mensaje de solo por gracia. De la misma manera que pelearon esta batalla con el concepto y el principio de solo la Escritura, y pelearon esta batalla con el concepto de solo por fe, también pelearon esta batalla con el concepto de solo por gracia. Y estos son conceptos, hermanos, que los podemos entender cuando nos los explican. Pero lo que es difícil es apropiarse de ellos. Que se conviertan en el motor que mueve nuestras vidas, en la convicción que realmente nos hace caminar delante de Dios en base a esos principios. Porque la tendencia humana es siempre a depender de nosotros mismos, a pensar que nosotros podemos agregarle algo, que nosotros somos los que tomamos las decisiones, de que nuestros esfuerzos, de que nuestra asistencia a la iglesia, de que nuestra fidelidad, de que nuestras ofrendas, de que cualquier cosa que nosotros hagamos, un ritual evangélico o católico o cualquiera otro que sea, nos va a ganar algún mérito. Pero la gracia nos despoja a nosotros de esa actitud de autojustificación y de arrogancia espiritual y religiosa. Solo por gracia. Es una obra de Dios monergística. Para los católicos la regeneración no es un acto único del Espíritu, no es un acto monergista del Espíritu, sino es un acto conectado a los sacramentos, a la iglesia, especialmente al sacramento del bautismo. Cuando los católicos bautizaban a un bebé, o lo bautizan hoy día, ellos asumen que ese bebé está naciendo de nuevo por ser bautizado. Es la iglesia la que le está confiriendo la gracia del nuevo nacimiento a través del bautismo al bebé. En el catecismo romano, que se escribió en 1566 para combatir a los reformadores, los católicos dicen lo siguiente: el santo bautismo católico es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta de la vida en el Espíritu. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y por la palabra. El bautismo abre la puerta
a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios y llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos participantes de su misión. Por esa razón, el bautismo de un niño católico es supremamente importante para una persona que tiene esa fe. Los reformadores combatieron eso, porque no hay ninguna referencia en la Escritura a esa doctrina falsa. Eso es lo que combatieron los reformadores cuando proclamaron solo por gracia. Conectado con su convicción de que solo la Escritura es nuestra autoridad. Conectado con la convicción de que solo por fe somos salvos y no por obras. Pero consideremos, hermanos, después de este análisis histórico, consideremos lo que la Escritura nos dice acerca de la gracia. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice acerca de la gracia? Y entonces vamos a ir al pasaje que leímos inicialmente en el capítulo 2 del libro de Efesios. El capítulo 2 de Efesios comienza expresando, declarando, hermanos, cuál es la condición del hombre fuera de la gracia de Dios, fuera de Cristo. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que Pablo hace en estos versículos, hermano, es describir la condición de una persona fuera de la gracia. Dice, está muerto en delitos, en pecados, es culpable, es deudor delante de Dios, está condenado, es injusto, va a ser condenado en el juicio, está muerto en delitos y pecados. Y ahí nosotros vivimos, aún los que somos cristianos, antes vivíamos conforme a la corriente de este mundo, porque el mundo entero camina en ese camino. Conforme al príncipe de la potestad del aire, porque Satanás es el que gobierna ese tipo de vida. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, fuera de la gracia. No somos hijos de Dios, somos hijos de desobediencia. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 3, nosotros vivíamos ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, no en los deseos de Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no la voluntad de Dios, la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no hijos de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia. Fuera de la gracia, esa es la condición de los hombres. Y la Iglesia católica, la Iglesia romana, con todos sus sacramentos, sus penitencias, sus misas, sus exigencias, mantenía a los hombres cautivos en ese sistema falso y cautivos también en esa muerte espiritual. Pero Pablo acá, hermano, nos está enseñando cómo es que opera la gracia verdaderamente. Fuera de todos esos rituales, fuera de todo ese sistema humano religioso. Pablo dice, ustedes vivían ahí, muertos, conforme al príncipe de la potestad del aire, la corriente de este mundo, conforme a los deseos de su carne. Eran hijos de desobediencia, hijos de ira. En el verso 4, Pablo añade, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten ustedes el énfasis de Pablo en relación a la gracia. Dice, por gracia sois salvos, porque Dios es rico en misericordia, porque Dios nos amó con su mucho amor. Y nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida por gracia. Nos dio vida en Cristo, por gracia. Y nos resucitó para una nueva vida y nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos da una posición con Cristo Jesús. ¿Para qué? Bueno, en el verso número 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, por toda la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios ofrece su amor soberano e inmerecido a gente pecadora. Dios ofrece su amor soberano e inmerecido por medio de la persona de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio. Si no nos niega a su propio Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él juntamente todas las demás cosas? Es su amor soberano e inmerecido, otorgado a pecadores en Cristo Jesús. La mayor manifestación del amor es la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios en Cristo, dice el apóstol Pablo acá, en el verso número 7, muestra las abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Son abundantes. Pablo le llama las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable quiere decir algo que no se puede investigar nunca completamente, algo que no tiene fin, algo que no se puede contar, es infinito, es inescrutable lo que Dios nos da en Cristo Jesús por su gracia. De manera que cuando la Biblia habla de gracia, habla de un amor inmerecido, soberano. Nadie lo merece. Dios se lo ofrece a pecadores sin que lo merezcan. Y Dios se lo ofrece a quien Él quiere, porque no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ese amor, que es producto de la gracia, viene a nosotros en la persona del Señor Jesucristo, por su vida santa y por su sacrificio. Y en Cristo nosotros podemos recibir, somos objeto del beneficio de las inescrutables riquezas de su gracia. Podemos recibir, somos riquezas de su gracia. Es un regalo. Es algo como lo que dice un plomero que se anuncia por allá por nuestro pueblo. Dice, no hay un lugar demasiado profundo, ni oscuro, ni sucio, con el que nosotros no podamos lidiar. Porque esos plomeros se meten, no importa qué tan profundo, tan sucio, tan oscuro, se meten y limpian eso. Eso es la gracia de Dios. Se mete en lo más profundo, lo más oscuro, lo más sucio, pero es Él el que lo hace. No hay lugar que la gracia no pueda penetrar, porque es el amor de Dios. Pablo dice, vosotros estabais muertos en delitos y en pecados. Seguían la corriente del mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Ustedes vivían en los deseos de su carne y de su pensamiento, eran hijos de ira, pero Dios, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús por gracia, por gracia. Hermanos, aquí no hay misas. Aquí no hay confesión, aquí no hay sacramentos, aquí no hay purgatorio, no hay penitencias, no hay sacerdotes, no hay papa. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia. Y eso lo encontramos en la Escritura. Si no miramos la Escritura, vamos a ser engañados por los hombres. Si compites, si trabajas, si te esfuerzas y te dan algo a cambio, eso no es gracia. Eso puede ser premio, reconocimiento, salario, trofeo, homenaje, pero no es gracia. Si no has hecho nada y te lo dan todo, eso es gracia. Eso se llama gracia. Es asombroso pensar que nosotros no tenemos que pagar nada por el amor de Dios, por el amor eterno de Dios para nuestras vidas. Es asombroso pensar que Dios nos regala el perdón. Y no solo el perdón, nos regala la justicia de Cristo. Lo que Él logró con su vida inocente, perfecta, obediente, justa. Y con su muerte en la cruz. Es asombroso que Dios nos ofrece ese regalo por gracia, absolutamente gratuito, infinitamente inmerecido e incomparablemente valioso. Absolutamente gratuito, infinitamente inmerecido e incomparablemente valioso. Es grande lo que tenemos nosotros, hermanos. Es grande. Estamos aquí en este lugar. Y a la gente le puede parecer cualquier cosa, le puede parecer pérdida de tiempo, pero es grande lo que nosotros tenemos. Es maravilloso, es sublime, es el regalo del amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Por eso dijo Richard Baxter, un puritano, todos los que vayan al infierno podrían tener un letrero que diga, me lo merecía. Y todos los que vayan al cielo podrían tener un letrero que diga, por gracia, sin dinero y sin precio. Un regalo. Los que vayan al infierno lo merecen, los que van al cielo, nadie lo merece. Está ahí por gracia, sin dinero y sin precio. Dice un autor, gracia es un amor que no tiene nada que ver contigo. Es un amor que no tiene nada que ver con aquel que recibe el amor. Tiene que ver solamente con el que ama. Es el amor que te busca cuando no tienes nada que dar a cambio. Es ser amado cuando tú no eres amable. Es recibir amor cuando eres lo opuesto a ser amable. Es un amor inmerecido. Eso es gracia. Gracia es la voluntad de Dios de vernos desde la perspectiva que le hace ver a su Santo Hijo en nuestro lugar. Eso es la gracia bíblica. Gracia son las riquezas de Dios al precio de la vida inocente de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros recibimos por gracia le costó a Cristo Jesús, hermano, una vida de santidad, de obediencia, de sometimiento, de sufrimiento, de angustias. Una vida de obediencia absoluta y completa y luego una muerte horrible en la cruz del Calvario. Por eso al Evangelio se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. En Romanos, el Evangelio se reduce de esta manera, se resume de esta manera, quiero decir.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora imaginen ustedes, hermanos, después de 1500 años de engaño, de manipulación, de rituales, de ceremonias inútiles, de una religión falsa, que estos hombres descubrieran esta gracia. Que estos hombres descubrieran que la Escritura es la única autoridad. Que estos hombres descubrieran que esto se recibe por fe y es un acto de gracia. ¡Qué maravilla! Eso les dio la fuerza para hacer todo lo que tuvieron que hacer, sacrificar todo lo que tuvieron que sacrificar y provocar esta revolución gloriosa conocida como la Reforma Protestante y proclamar esos 5 lemas maravillosos: solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Muy bien. Ahora, ¿cómo eso, hermanos, funciona en nuestras vidas? ¿Cómo podemos y cómo debemos nosotros aplicar eso a nuestras vidas? ¿Qué debemos de hacer nosotros con ese regalo tan maravilloso? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué podemos, qué tenemos que hacer en respuesta a todo eso? El apóstol Pablo dice acá en el capítulo 2 de Efesios, lean conmigo, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esa gracia no solamente nos salva, nos perdona, pero nos regenera. Pablo dice que somos hechura suya, nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Porque nosotros antes de estar en Cristo Jesús, estábamos en Adán. ¿Y qué es lo que Adán transmite? Adán transmite pecado, culpa, muerte, condenación. Pero la gracia nos despega de Adán y nos conecta, nos une a Cristo. Nos hace renacer, nos da una nueva vida en Cristo. Y Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Pablo aquí menciona buenas obras, pero él no está mencionando buenas obras para alcanzar la gracia, ni está mencionando buenas obras para alcanzar la salvación. Él está mencionando buenas obras como producto de ese milagro de la regeneración, como un fruto de la justificación, como un efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, hermanos, somos llamados a vivir una vida que glorifique a Dios con buenas obras. Somos llamados a adornar nuestra fe con buenas obras. Somos llamados a ser justos, a ser santos, a ser buenos. Somos llamados a ser gente misericordiosa, a ser gente paciente, a dar frutos espirituales. Pero no para ganar ningún mérito, porque todos los méritos los ganó el Señor Jesucristo, sino porque Él nos ha dado su gracia y nos ha regenerado por su gracia, nos ha hecho nuevas criaturas y nos da sus mandamientos para que vivamos en ellos, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras en el creyente nos hacen útiles, porque las buenas obras, hermano,
son parte del proceso de santificación. Hace un momento les hablaba de el monergismo y el sinergismo. ¿Aprendieron lo que es eso? El monergismo es la obra de uno solo, el poder de uno solo. La salvación es monergista porque es Dios el que salva. Pero en el proceso de santificación, Dios nos da a nosotros su gracia. Una vez que ya nos ha salvado, nos da su gracia para que nosotros ahora, poniendo toda diligencia, mortificando el pecado, negándonos a nosotros mismos, luchando contra nuestro pecado, nosotros podamos crecer en santidad. En otras palabras, la santificación es sinergista. ¿Por qué? Porque Dios nos da la gracia para que nosotros crezcamos en santidad, pero porque previamente, monergísticamente, Él nos ha salvado por su gracia. Después nos da gracia para que una vez salvos, nosotros crezcamos en buenas obras, pero tenemos que ser diligentes. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero Él no está hablando allí de que la salvación depende de negarse a sí mismo y de tomar la cruz. Él está diciendo que aquellos que son salvos, aquellos que han sido redimidos, tienen que aprender a negar mismos, a tomar su cruz y a seguirlo, a vivir en buenas obras. Así que las buenas obras son importantes, porque las buenas obras glorifican a Dios, adornan el evangelio, nos hacen útiles a otras personas. Pero para que una buena obra sea buena obra en realidad, una obra que agrade a Dios, tiene que ser hecho conforme a los mandamientos de Dios. No son las obras que los hombres nos imponen, son las obras predestinadas de antemano por Dios, que están allí en los 10 mandamientos en la Escritura. Además, tienen que ser no solamente conforme a la Escritura, las buenas obras tienen que ser hechas de un corazón regenerado, movido por el Espíritu, una nueva criatura. Y además, las buenas obras tienen que ser hechas para la gloria de Dios, no para los hombres, para la gloria de Dios. No para impresionar a nadie, no para lograr algún beneficio, sino para Dios, para su gloria. Esas son las buenas obras que Dios acepta. Eso es producto de la gracia de Dios en nosotros. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que añadirle a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor fraternal, y al amor fraternal amor. Tenemos que añadirle a nuestra virtud, ser diligentes en producir frutos. Tenemos que tomar determinaciones, compromiso, negarnos a nosotros mismos, pero no para ser salvos, no para ganar méritos, sino en respuesta a esa maravillosa gracia que Dios nos ha dado. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. No es nuestra propia fuerza, es la fuerza que Dios nos da. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esta gracia es tan maravillosa que no puede ser de origen humano. Viene de Dios. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que justificados por su gracia vengamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero es bondad, riquezas, eso nos ofrece la gracia. Riquezas espirituales, bondad, amor, misericordia,
vida eterna, redención. Hace un momento leímos Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La gracia nos bendice con toda bendición espiritual. Lo tenemos todo en Cristo Jesús. Todo. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Todo. Hasta el sufrimiento, las angustias, las persecuciones, las enfermedades son nuestras. ¿Por qué? Porque aunque duelen, aunque a nosotros, aunque sean indeseables, Dios las usa para su gloria. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es producto de la gracia. Tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios, a admirar la gracia de Dios, a refugiarnos en la seguridad que nos brinda la gracia de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el alma en el infierno. A este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Pero ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, manada pequeña, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si el Señor cuida de los pajarillos y de los lirios del campo, por su gracia, Él cuida de nosotros y nos podemos refugiar en esa gracia. Una gracia que es abundante. Una gracia que nos da todas las riquezas de su gracia. Solo por gracia. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. Vivimos en la gracia. Vivimos bajo la gracia. Aún todos los esfuerzos que hagamos, hermano, los sacrificios que hagamos, todo el tiempo que ustedes pasaron aquí sin aire acondicionado, aguantando ese calor, no les da ningún mérito. Era solamente una manifestación de su gratitud, de su anhelo, de su necesidad de tener más de Dios. Pero Dios nos da regalos como el aire acondicionado. Nos da regalos como este lugar confortable, más confortable que donde ustedes estaban anteriormente. Y Dios nos da muchos regalos, nos da la familia, nos da salud, nos da vida, nos da hijos, nos da nietos, nos da muchas cosas maravillosas en la vida. Pero igual nos la quita. Y cuando nos las quita o nos las da, todo es por gracia. Nosotros podemos decir, como dijo Lot, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, porque vivimos bajo su gracia, porque estamos justificados por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, ¿cómo no iba a transformar esto el corazón de aquellos reformadores si ellos se apropiaron de esto, vivieron para esto, lo vivieron, pelearon por esto y Dios los movió y los puso en circunstancias en las cuales ellos de tal manera se apropiaron de esto que revolucionaron el mundo? ¿Por qué razón nosotros no lo hacemos? Porque nosotros pecamos al no apreciar debidamente la gracia de Dios. Porque nosotros sabemos esto en nuestra cabeza, pero
necesitamos apropiarnos de ello. Necesitamos pedirle al Señor que en su misericordia Él alcance nuestras conciencias y meta esto en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros afectos, en nuestra voluntad. Y de esa manera nosotros podamos vivir una vida de fe, de amor, de gratitud, de adoración y de obediencia, solo por gracia. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, el autor de nuestra salvación, y quien nos ha sido dado por gracia. Y juntamente con Él, tú nos has dado todas las demás cosas, porque si no nos negaste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos vas a dar todas las demás cosas? Por gracia. Porque de tal manera amaste al mundo, a tus elegidos en el mundo, que entregaste a tu Hijo por todos nosotros, por tus elegidos. Señor, te bendecimos y queremos pedirte que en tu gran misericordia, Señor, nos permitas conocer, vivir, depender y refugiarnos más y más en esa gracia, solo por gracia, solo por la Escritura, solo por la fe, solo por Cristo y solo para tu gloria, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.